El tema del cambio climático es controvertido. Existe escepticismo sobre él y entre algunos de los fundamentos que se dan para refutarlo, dicen que el cambio climático siempre ha existido y que es debido a factores naturales. Manifiestan que los impactos del calentamiento son producto de la propaganda y que las predicciones de los modelos de medición de temperatura pueden ser fácilmente desechables. Se expone que el poco aumento de temperatura en los últimos años se debe a que nos acercamos a un bajón solar llamado mínimo de Gleisberg, previo a glaciación, en donde existen anomalías en el clima, inundaciones, incluso pequeñas olas de calor y de frío. De esta forma se atribuye el cambio en la temperatura a esa fase previa de la glaciación. En cuanto al ámbito político, se establece que el motor de la investigación científica sobre el cambio climático tomó fuerza durante la administración política de Margaret Thatcher con la intención de desarrollar la energía nuclear y enfatizar que esta energía no emite CO2. Explican que el movimiento político detrás del cambio climático generó más subsidios del gobierno a la investigación y desarrollo de este tema. Esto dio lugar a muchos nuevos puestos de trabajo que, de no ser por el atractivo económico, nunca hubiesen trabajado en este campo. La variabilidad natural del clima está relacionada a los siguientes factores: cambio en la radiación solar, variaciones orbitales, impacto de meteoritos, erupciones volcánicas, deriva continental, corrientes oceánicas, la composición atmosférica, entre otros. El panel intergubernamental sobre cambio climático, tras 7 años de conformación e investigación, ofreció su conclusión de que el balance de las evidencias sugiere que hay una influencia humana discernible en el clima global. Debido a que la industrialización ha inyectado a la atmósfera CO2 y gases traza, hoy en día existe el consenso que el efecto invernadero de las últimas décadas se ha atribuido a las acciones antropogénicas. Algunas razones que demuestran que existe el cambio climático y que cada vez sus efectos son peores son que solo el 0,01% de los científicos no creen en el cambio climático. En 1985, Svante Arrhenius, físico y químico sueco, presenta por primera vez un paper describiendo los impactos del aumento del CO2 en la Tierra y efecto invernadero. Según los expertos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC, si la temperatura del planeta asciende a 2 grados submedia, tendrá consecuencias graves e irreparables. Podemos emitir 800.000 millones de toneladas métricas de CO2 a la atmósfera antes de alcanzar esta media. Aunque parezca que el cambio climático no es real para muchos, se estima que cerca de 4.000 personas mueren al año mediante el aumento de inundaciones, huracanes y sequías. Han pasado entre 8.000 y 15 millones de años desde que los niveles del CO2 estaban tan altos como ahora. Desde la revolución industrial del CO2, en la atmósfera ha subido un 142%. El 25% del incremento del CO2 se dio tan solo entre 1959 y 2013. Y en 2010 las pérdidas del PIB global, cuya causa principal fue el cambio climático, ascendieron a 696.000 millones de dólares. ¿Qué se está haciendo al respecto? Controlar el cambio climático es una pieza clave para cumplir con la Agenda 2030. El 25 de septiembre de 2015, más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, con el fin de aprobar la agenda. Dicho documento incluye 17 objetivos que se muestran en pantalla, entre los cuales están poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030. El cambio climático puede parecer algo inexistente o poco preocupante para muchos, presentándose en tonos rojos las causas, en verde los efectos en el ambiente y en azul los efectos en la salud humana. En el diagrama tenemos a la agricultura y ganadería intensiva, combustión de combustibles fósiles, deforestación, que causan a su vez gases de efecto invernadero que consisten prácticamente en dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, vapor de agua y CO2. Esto a su vez causa la acidificación del océano, principalmente por el CO2, causando el calentamiento global y cambio climático como foco central de atención. Esto a su vez, a forma de retroalimentación, provoca la reducción de la capa de nieve y reducción del reflejo de la luz solar, el incremento del vapor de agua atmosférico y la fusión del permafrost y liberación de metano. Entre los principales efectos en el ambiente causados por el calentamiento global y el cambio climático tenemos la destrucción del hábitat, el colapso del ecosistema ártico, gran barrera de coral, etc., pérdida de biodiversidad, extinción de especies, intensificación de fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, huracanes, inundaciones, sequías e incendios, retroceso de glaciares, fusión de hielo, pérdida de aguas dulces y desertificación, blancamiento de corales, disminución de peces, subida del nivel del agua e inmersión costera, propagación de enfermedades y plagas, generando un impacto directo en la salud humana, viéndose reflejado en las migraciones humanas y conflictos, inundaciones de ciudades y tierras de cultivo, pérdida de cosechas y granjas y el daño físico directo a los humanos. Convertid un árbol en leña y arderá para vosotros, pero no producirá flores ni frutos para vuestros hijos. Recuerda, la herramienta más eficiente para combatir el cambio climático eres tú.